tiene algo de patria. Digamos, yo creo que no es la gran obra de Aramburu. Digamos, yo creo que la gran obra de Aramburu sobre el tema es Los peces de la amargura, que es un libro espectacular. Lo que ocurre es que es un libro de cuentos y narraciones cortas que no lo puede leer todo el mundo, o que no va a ser no es una obra leída. Digamos, yo creo que es lo mejor que ha escrito, pero la ha leído poca gente. Por tanto, patria, desde mi punto de vista, es Los peces de la amargura para público amplio, para el público de forma, y por tanto me encajaba mejor ahí en ese juego que decía Enrique, de obras que fueron leídas en su momento. No, es un patria aparte del texto. Lo que me interesaba es la forma de fenómeno. No se convierte en una serie de televisión que ve todo el mundo y que la gente discute de ese libro en el metro. Digamos, es un fenómeno social y que además hace visibles a los grandes invisibles del fenómeno terrorista vasco, que son las víctimas. Pero bueno, digamos, voy hacia atrás y muchas gracias por estar aquí en esta presentación y muchas gracias, evidentemente, a Sira y a toda la editorial. La de la Norte, digamos, ha sido un placer publicar con ellos y yo creo que el resultado, yo estoy muy contento del resultado, digamos, del contenido porque es lo que me toca, pero estoy muy contento del libro físico y evidentemente Si te puedo interrumpir un momento porque estoy fuera. El continente está muy logrado, sí. No es solamente el continente. Y yo creo que ellos trabajan muy bien, digamos, yo a Sira la he conocido más recientemente, digamos, mi contacto era Cayuela, al que conocí hace muchos años cuando él era el editor de Letras Libres en España y yo empecé a colaborar en ese momento en Letras Libres y por tanto todo el trabajo ha sido muy sencillo. Y quiero dar las gracias también, digamos, a las dos personas que me acompañan, que como habréis podido ver, digamos, son dos personas muy distintas, de ámbitos distintos, pero eso es lo que yo quería y quería otra cosa, digamos, y es que los dos en su ámbito son personas heterodoxas. Y eso a mí me gusta, digamos, me siento bien me siento bien y por lo tanto me siento bien con ellos y al mismo tiempo, digamos, les admiro en sus distintos campos. Digamos, a Ana la conozco desde hace menos tiempo, pero digamos que mi admiración va a Ana como periodista. Digamos, y con una cierta capacidad de reinventarse como periodista y al mismo tiempo, evidentemente, la admiro porque también tomó un compromiso político muy claro en un momento determinado y ocupando cargos en una situación, digamos, la del proceso, cargos, quiero decir, de diputada, en un momento del proceso que no era fácil para las ideas que ella y otros defendían. Por tanto, por eso tenía muchas ganas de que estuviera acá. Y Enrique, sí le conozco, él lo ha dicho desde hace mucho más tiempo. Fue mi profesor en el doctorado. Y me ha acogido muy bien cuando yo llegué a la Autónoma y además llegué como medievalista, para decirlo de alguna forma, y hice un proceso de reconversión al contemporaneísmo y yo lo he contado varias veces ya en público, porque digamos, yo porque para mí el curso con Enrique me abrió otro mundo, era un profesor totalmente distinto de los profesores que yo había tenido en aquel momento, un profesor que te obligaba a leer mucho, textos a veces canónicos, pero otros que no lo eran, porque leí con él la primera fosa al abate Barruel, fue mi primera lectura y a partir de ahí
digamos, establecimos una relación, hemos colaborado, y yo, la verdad es que muchas de las cosas que, aunque en algunos casos hemos tratado temas parecidos, pero, digamos, yo me quedo, digamos, o considero que una parte de lo que yo soy como historiador se lo debo a Enric. Y sobre todo esa parte de la curiosidad, de no quedarte con las cosas establecidas, la obsesión por buscar hasta el último dato y manejar un montón de libros. Y hay un montón de cosas de Enric que admiro mucho. Por tanto, de la misma manera, lo dije en la presentación de Madrid, que hice en Madrid la semana pasada, de la misma manera, digamos, que dije que yo quería, de alguna manera, parecerme a Juan Pablo Fusi, digamos, yo quiero también parecerme a Enric. Digamos, son dos referentes para mí de la historiografía española, digamos, que para mí me han marcado y espero que me sigan marcando. Una vez dicho eso, bueno, yo creo que el libro nace del intento de buscar o de seguir buscando otras maneras de contar el pasado, y en ese caso el pasado de España. Digamos, Enric lo ha dicho, el libro de los colores iba en ese sentido, y digamos, también va en esa línea. Es decir, cómo podemos seguir dándole vueltas a la historia de España, y no, cuando digo dándole vueltas, y no seguir escribiéndola de la misma manera, aunque aportemos datos nuevos, para decirlo de alguna forma. Cómo contamos la historia de España de manera distinta, y en este caso, a mí lo que me interesaba sobre todo era cómo contar la historia de España con mayor presencia de los hombres y mujeres de carne y hueso, para decirlo de alguna forma. Es decir, cómo hacemos una historia más humana, en donde los individuos tengan un papel relevante. Eso no significa negar las estructuras, la nación, la clase, el Estado, el género, son cosas importantes, pero los historiadores nos hemos olvidado durante mucho tiempo de que, como decía Marc Bloch, la historia era la ciencia de los hombres en el tiempo. Pues evidentemente, Marc Bloch lo dice en los años 40, antes de que le fusilaran, por otras razones. Quizás ahora sí le fusilarían por esa definición, digamos, y yo creo que es una definición que tiene tres elementos y los tres son problemáticos en el siglo XXI. Digamos, yo tampoco creo que la historia sea, o cada vez creo menos que la historia sea una ciencia. Soy un descreído en ese sentido también. Me quedo con que es una disciplina. Evidentemente ya no podemos decir que es la historia de los hombres, bueno, individuos, personas, hombres y mujeres. Tenemos que resolverlo de otra manera. Y yo tampoco creo que sea exclusivamente del tiempo, porque pienso que la historia sin espacio no va a ningún sitio, digamos, y que por tanto tiempo y espacio van. Por tanto, una vez modificado todo eso, me quedo con la idea de que los historiadores en principio queremos explicar las vidas de otras personas, y una de las maneras, digamos, hay distintas maneras, podemos explotar de otra manera los documentos, la historia oral, pero me parecía que las novelas tenían una ventaja, es que la novela es el reino de lo individual, el reino de los sentimientos, todas esas cosas que los historiadores no sabemos dónde buscar, o como algunos profesores míos todavía negaban, digamos, que son cosas que eso lo hacen los literatos, los psicólogos, pero que los historiadores eso no nos gusta. Yo no lo creo, digamos, si nuestro objetivo o nuestros objetivos son los hombres y mujeres, digamos, hay que asumir que los hombres y mujeres son personas, son entes complejos, y por lo tanto no podemos dejar a un lado, aparte de que son muy importantes, digamos, el peso del azar, el peso del odio, del amor, del miedo,
todas esas cosas tan humanas condicionan la historia, y eso no se puede referir a lo que llamábamos antes los grandes hombres, digamos, en todos los casos condiciona. Y yo creo que la novela permite eso con un ejercicio que yo en el libro llamo de imaginación literaria. Carlo Ginzburg lo llamaba imaginación moral, pero en el fondo es lo mismo. A mí me gusta más la línea que abre Martha Nussbaum desde la filosofía y del derecho, y cuando ella dice, digamos, un juez o un fiscal o un abogado que lean novelas tienen más capacidad de entender a las personas que están defendiendo, juzgando, etcétera, y por lo tanto un jurista lector de novelas puede ser más justo porque entiende, y yo lo traslado un poco a la historia, digamos, un historiador lector de novelas, digamos, eso no se cumple siempre, digamos, conozco historiadores muy lectores de novelas que son incapaces de hacerlo, pero en todo caso tiene los instrumentos para hacer una historia más humana y más compleja, y ese es un poco el proyecto. Digamos, eso lo hago en 12 novelas. Son 12 porque los capítulos en principio aparecieron cada mes en una revista, no así, aquí están ampliados, pero digamos, fueron publicados a lo largo del año 24 en La aventura de la historia, lo que me obligaba, porque digamos, solo tenía 3.000 palabras, había que buscar muy bien lo que uno decía y dejar cosas entre líneas, porque no se podía, evidentemente había que escoger, no se podía poner todo, y evidentemente a todo el mundo se le ocurre alguna novela que falta. Soy perfectamente consciente, lo digo en la introducción, hay autores que faltan, desde Martínez de Pisón, entre los más contemporáneos, a Delibes, Clarín, digamos, podrían estar igual que los que están, pero había solo 12 y tampoco podía, digamos, meter muchos de una época, muchos de fines del siglo XIX, porque dejabas descubierto el siglo XX. Había que equilibrarlo todo. Fue lo más difícil, quedarme con 12, pero bueno, al final los leo ahí. Y yo creo que a partir de esas novelas se explica la historia de España y se puede explicar una historia de España. Evidentemente yo sitúo cada una de las novelas, a los autores. Yo creo que como historiador, digamos, hay que hacer un trabajo de crítica histórica, pero también de crítica literaria, y tanto que podemos extraer los historiadores de esas novelas, porque en el fondo, digamos, yo no creo, es decir, yo creo en la profesión, de alguna manera. Yo creo que los historiadores pueden o tienen un papel. Lo que ocurre es que hay que intentar hacerlo de otra manera, pero yo no creo en eso que algunos sí lo hacen y lo hacen bien, de decir, no, los historiadores a partir de ahora haremos novelas históricas. No, digamos, yo creo que los historiadores tienen que hacer historia. Otra cosa es que leer novelas, utilizar las novelas para mejorar nuestra manera de contar la historia es fundamental, y es lo que intento. Eso por un lado, y por el otro, yo creo que hay que contar, hay que escribir historia de manera distinta si queremos que nos lean. Digamos, en el siglo XX hemos perdido el público, lo buscamos, digamos, hicimos esfuerzos por escribir mal, porque eso parecía que era más científico, buscar demasiadas estructuras originales, que convertía en un literato, que era un insulto para un historiador como mío cuando yo estudiaba en los 80. O ensayista. O ensayista sería ahora el... Pero bueno, yo me siento bien como ensayista, y yo creo que hay que buscar maneras de contar la historia, de contar la historia, y ese es un intento de contar la historia de otra manera, y evidentemente hay que hacer un esfuerzo de demo, digamos, y yo creo que el libro se lee bien, pero digamos, detrás hay un trabajo de escritura tan importante como el trabajo de lectura, búsqueda de fuentes, etcétera, etcétera. Digamos, yo quizás me he convertido en alguien un poco obsesivo en eso, pero digamos, yo escribo y reescribo más de 10 y más de 15 veces.
Hasta que y lo hago párrafo por párrafo, hasta que un párrafo no me parece impecable, después de leerlo 4 o 5 veces y cambiar lo que sea, no lo doy. Eso te convierte en más lento, evidentemente, pero yo creo que es lo que hay que hacer, y uno luego agradece cuando le dicen que el libro que has escrito, digamos, se lee muy bien. Mi experiencia con la historia mínima de Cataluña fue en ese sentido, y para mí era un elogio cuando cualquier persona, digamos, con más o menos cultura te decía: he leído su libro y se lee muy bien. Para mí es un elogio. Ya sé que para algunos de nuestros colegas sería pésimamente visto, porque si te ha entendido todo el mundo y te ha leído todo el mundo, es que lo tuyo no vale la pena. Pero yo creo lo contrario. Digamos, excepto que no nos educaron de esa manera en mi época, pero yo creo que hay que ir por ahí. Y tenemos los historiadores, aunque hayamos perdido el público, yo creo que seguimos teniendo cosas para decirlo. Lo que tenemos que trabajar es a quién se lo decimos y, por lo tanto, adecuar la manera de decir a las personas que nos van a leer o nos van a escuchar. Y eso es lo que está en la base del libro. Y no sé, yo creo que me voy a parar aquí. No sé si... no sé si alguien quiere intervenir. Si alguien quiere preguntar algo o hacer un comentario. El señor García Cángel ha pedido la palabra, yo lo he visto. Solo los historiadores, solo el papel de los historiadores. No, yo entendí, ¿no? Aparte que no había sido. La verdad es que García Cramco. Porque quiero manifestar, estoy encantado. Y... Póngase en pie, por favor. Al micro. O le pasamos. No sé si va bien. Ah, vale, sí. Es inalámbrico, vale. Vale. Lo que decía yo, primero,